Vamos a revisar el tema de variables continuas en las transiciones. Entonces aquí vemos la conexión de los termopares o termocuplas al automata programable. Entonces, primero que todo vemos que es fundamental utilizar transmisor, ¿sí? Entonces, miramos que el transmisor de corriente, ¿sí? Puede venir o de dos terminales, ¿sí? Y se conecta el termopar entre los dos terminales, o como el caso del que vemos en la imagen que viene de tres terminales, es para termopares, ¿sí? Que vienen, ¿sí? De tres terminales. Existen termopares de tres terminales, esto basado en que el transmisor internamente mira la diferencia de potencial entre dos terminales que corresponden al mismo punto para determinar cuál es la pérdida de información en el cable o en el conductor y compensarla, ¿sí? Si nosotros tenemos un transmisor de tres terminales y tenemos una termocupla que no es de tres terminales, entonces unimos dos de ellos. Ahí aparece la explicación en la etiqueta del transmisor, ¿sí? Esos son los transmisores de termocupla. Los de PTC, lo mismo, puedo tener de dos terminales y conectar la PTC entre esos dos terminales, que la PTC, existen las PT100, que son resistencias de platino que a 0 grados centígrados tienen 100 ohmios de resistencia, o las PT1000 que a 0 grados centígrados tienen 1000 ohmios o 1 kilo ohmio de resistencia. Decimos, si es de dos terminales, se conecta así. Si es de tres terminales, tenemos las dos posibilidades, que la PTC tenga el tercer terminal y se conecta de esta forma para efectos de la compensación. Pero si es de tres terminales y tenemos un termopar, una PTC de solo dos terminales, entonces hacemos algo similar a lo que se hizo con la termocupla, y es unir dos terminales. Y aquí en la etiqueta del transmisor se avisa al respecto. Luego el transmisor tiene dos terminales para la corriente, que son el positivo y el negativo. Entonces el positivo se conecta al positivo de la fuente que va a alimentar las entradas, y yo puedo conectar varios transmisores de distintas señales, y a cada una de las entradas del autómata va el negativo de la salida de los transmisores, va a las entradas del autómata. Y por cada entrada colocamos una resistencia de 330, ¿sí? Por cada entrada. Y ambas resistencias van conectadas a la referencia de las entradas del autómata. Observen que aquí tengo una entrada, un transmisor en la entrada 4, quiere decir que la referencia es la R7, la R47. Y el que está en la entrada 1 tiene la referencia 0. Entonces aquí vemos que las dos referencias están unidas entre sí al negativo de la fuente que alimenta las entradas. Entonces ahí vemos cómo se conectan transmisores, y entonces podemos concluir que cuando tenemos termopares o PTC, se conectan a través de transmisores de corriente, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos sensores, pregunta Adolfo León, ¿qué pasa con los sensores DS18B20? Cuando tengamos sensores I al cuadrado C, sensores one wire, entonces estos sensores se conectan a través de módulos DevNet. Entonces, los módulos DevNet tienen básicamente dos terminales, más y menos, y aquí se conectan esos diferentes tipos de sensores. Eso aplica para I al cuadrado C, one wire, o cuando tengo voltajes de 0, por ejemplo, a 5 voltios, ¿cierto? Entonces tengo DevNet, que son dispositivos que me pueden medir en 12 bits, o sea, con una resolución de 0 a 4095. Esos DevNet se conectan a la referencia del autómata y a cualquiera de las entradas, a una input. Pero entonces esa entrada ya se maneja en el programa de la siguiente forma. En alguna parte del programa, en cualquier parte del programa, le debemos decir al programa: quiero que la entrada, ¿sí? Que una entrada trabaje con DevNet. Entonces yo le escojo, digo, yo quiero que la entrada 0 sea DevNet. Ya con poner esta instrucción en cualquier parte del programa, esa entrada empezará a ser DevNet. ¿Qué son las entradas DevNet? Son entradas que trabajan bajo un protocolo Manchester.
y pueden estar, estos dispositivos DevNet pueden estar, esta línea puede ser hasta de 200 metros de longitud. Entonces, esos dispositivos DevNet trabajan por Manchester, quiere decir que toda la conversión ahí al cuadrado, sea a one wire o a voltaje de 0 voltios, se convierte dentro del módulo DevNet y es transmitido, ¿sí?, por Manchester a cualquiera de las entradas del autómata, y ya dentro del autómata se comporta como cualquier entrada análogo digital, ¿sí? Entonces, esa es la forma cuando tenemos sensores de ese tipo. Al DevNet también le podemos conectar celdas de carga, y también se le puede colocar sensores de temperatura, de los que son de proximidad, o sea, infrarrojo. ¿Sí? Sensores infrarrojos también se le puede conectar. Entonces el DevNet le permite al autómata leer una cantidad de otros sensores que no se pueden leer directamente por los sistemas de autoaislador. Ese, digamos, en ese caso. Ahora vamos a mirar entonces esas variables, cómo se manejan en las transiciones del programa del autómata. Entonces, primer punto importante aquí con este DevNet, aunque se puede poner en cualquier parte del programa porque realmente él no va a funcionar ahí, sino que lo que le está diciendo al sistema operativo que, que trabaje un DevNet en esa entrada, lo más recomendable sería agregar, dándole clic derecho sobre el fondo de la pantalla, agregar un bloque de maniobras anteriores, y esa instrucción cortarla de acá y manejarla directamente allá. O sea, que la instrucción esté en ese bloque, que es un bloque que siempre estará funcionando. Realmente esto es una configuración que se le envía al sistema operativo para decirle que esa entrada es DevNet, básicamente. Pero es un caso muy específico, ¿sí? Eso es más, ¿sí?, más para la respuesta a Adolfo. Entonces, volviendo a nuestro, borro la maniobra y volviendo a nuestro, y quito el bloque, ¿sí? Entonces, volviendo al caso de cómo se detectan las variables continuas en las secuencias, sobre todo particularmente en las transiciones. Entonces, yo puedo tener que cuando quiero hacer una transición del estado de reposo hacia el estado 2, entonces aquí tengo una condición, ¿sí? Aparece una condición, la cual dándole clic sobre condición puedo pegar la entrada. Entonces, esta entrada está siendo consultada si está en on, ¿sí? Aquí vemos otros estados lógicos, puede ser on, off, o puede haber un flanco en ella. Entonces, mire que es la entrada que puede ser análogo, pero cuando la consultamos con este signo de interrogación, ¿sí?, con el signo de interrogación, con las posibilidades de que sea on, off o flanco, entonces estamos haciendo una consulta booleana de la variable. Otra cosa es que quisiéramos hacer una consulta analógica. Entonces yo puedo preguntar ya por un valor, ¿sí? Y puedo decir, ¿qué pasa si esa variable es mayor que 60? Aquí está preguntando por defecto si es igual. Cuando yo le doy clic sobre ese signo igual, yo puedo decir si es mayor o igual, si es igual, si es menor, si es diferente, si es mayor, si es menor. Entonces ahí tengo las distintas posibilidades. Digo, voy a preguntar si es mayor o igual, entonces estoy diciendo, cambia del estado de reposo al estado 2 si la entrada 0 es mayor que 60. Entonces ahí ya estoy viendo la entrada como si fuera entrada análoga, ya no la estoy viendo como digital, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de cómo se manejan las variables dentro de los estados. Otro caso es que yo quisiera preguntar, bueno, pero yo quiero saber si esta variable es temporizada, ¿sí? Entonces, antes de eso, miremos cómo sería construir un control de temperatura basado en ese concepto. Entonces, decir que por esta entrada 0 está llegando un sensor de temperatura, y por la salida, digamos que salimos hacia un actuador o una resistencia, ¿sí? Un actuador determinado que va, sí, que digamos que se va a energizar cuando sea hora de calentar y que se apaga cuando sea hora de enfriar. Entonces, yo puedo decir que este estado 2 es el de calentar, y entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí pregunto, si el sensor de temperatura es mayor que 60 grados,
Entonces, venga y agrego aquí una maniobra y digo que por favor prenda el actuador, lo energice. Sí, entonces el actuador está energizado. Si digamos que si es, aquí voy a decir que si es mayor, ¿sí? Y si el sensor de temperatura es menor que 60, entonces le pongo aquí menor que 60. Entonces ahí ya hice un control de temperatura on-off en el cual cuando la temperatura, perdón, aquí me equivoqué, es menor. Si el sensor de temperatura es menor que 60, prendo el actuador. Y luego digo, si es mayor que 60, lo apago. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos haciendo un control on-off en el cual cada que la temperatura baje a 59 grados, o sea menor, se prende, se energiza el actuador para calentar. Y cuando esa temperatura esté mayor que 60 grados, se desenergiza el actuador. ¿Qué podemos decir analizando ese control? Pues tiene un punto de activación en 59 grados centígrados y tiene un punto de desactivación en 61 grados centígrados. O sea, cuando la temperatura, ¿sí?, sea menor que 60, o sea, cuando sea 59, se desactiva el actuador. Y cuando la temperatura, ¿sí?, sea mayor que 60, o sea, 61, se activa. Esto nos da, ¿sí?, una diferencia de 2 grados. Esa diferencia es lo que llamaríamos la banda muerta. Entonces, el sistema tiene una banda muerta de 2 grados, ¿sí? O sea, hay 2 grados, o sea, cuando pase por 60 grados no va a activarse, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese concepto de banda muerta. Ahora llegaría la pregunta, pero yo ¿cómo hago para manejar que la banda muerta la maneje independientemente del valor que está ahí? O sea, que no sea, porque si yo dijese aquí menor o igual y aquí dijese mayor o igual, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, cuando esté en 60 grados, ¿sí? Entonces él va a estar prendiendo y apagando continuamente porque la banda muerta sea cero, entonces eso sería un problema. En 61 grados se queda todo el tiempo apagado y en 59 está todo el tiempo prendido, pero en 60 grados tenemos un problema. Ahí es importante tener la banda muerta. Entonces yo puedo calcular la banda muerta independiente del ajuste. Voy a agregar un bloque de maniobras anteriores y ahí coloco, por decir algo, una variable que sea una variable especial. Vamos a coger el local A, tareas, este local A. Voy a decir que él es el set point, ¿cierto? Digamos que ese local A va a ser el punto de activación. Entonces, el punto de activación es el set point menos la banda muerta. Digamos que la banda muerta es 1, ¿sí? Entonces, ahí queda. El set point menos 1 es el punto de activación, de manera que yo aquí vengo y pregunto, ¿sí? Pregunto si el sensor de temperatura es menor o igual al local A tarea, o sea, a ese punto. Y lo mismo agrego una maniobra aquí y con local B voy a especiales y escojo local B, otra variable. Son variables internas de la tarea. Digo que también tengo ya el punto de desactivación que va a ser el valor de la salida 60 y a ese valor le sumo, ya le sumo, sumarle 1. Entonces, el valor de la extensión es 1. Entonces, ¿qué tengo? Que ya en el sensor aquí ya pregunto es por local, por el especial, local B tarea. Entonces, de manera que local A es el punto de activación y local B el de desactivación. Entonces, miren lo que ocurre. Ya tengo el 60 por un lado, que es el set point, y tengo el 1, que es la banda muerta. Y yo podría inclusive decir, es que yo quiero que tanto la banda muerta como el set point, o sea, sean set points que vienen de las comunicaciones, o sea, del HMI. Entonces va a decir que este es el set point de temperatura, esta primera variable, y la segunda sea la banda muerta, llamémoslo banda solamente, ¿sí? Y entonces yo conecto esas variables a la tarea y aquí entonces en lugar de 60 pongo el set de temperatura en lugar de 60, ¿sí? Y en lugar de 1 pongo la banda muerta. Entonces, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente, que yo ya puedo cambiar, cambiando estos valores por aparte, decir, es que yo quiero
que el set sea 60, lo puedo cambiar a cualquier otro valor, o ese valor puede llegar desde el HMI o desde el SCADA, ¿sí? Y la banda muerta también la puedo, clic derecho, cambiar el valor inicial, digamos que sea 2, 1, ¿sí? Entonces, ahí puedo tener, mire, veo que el set está en 60 y que la banda está en 2, ¿sí? Entonces, aquí ya cambio en las configuraciones y el control on-off responde a esos cambios. Ahora, realmente la banda muerta en este caso va a ser el doble de este valor que tengo aquí como banda, va a ser el doble, ¿sí? Porque, porque si yo tengo una banda que dice 1, entonces la banda muerta realmente va a ser 1 hacia arriba más 1 hacia abajo, o sea, va a ser 2, o sea, siempre la banda es el doble. Ahora, puede pasar, digamos, por alguna causa, porque tenemos una fuente deficiente o por muchas posibles causas de estabilidad, nuestro sistema trabaje con un rizado todo el tiempo. Entonces, ese rizado me obligaría a dos cosas, o a estar a toda hora prendiendo y apagando la salida, el actuador se estaría activando y desactivando cada vez, y eso pues va a generar, vamos a escuchar un traqueteo en el relevo, si es un relevo, o sencillamente estamos haciendo una operación que no es recomendable. Ahí es muy recomendable esperar o sea, aparte del tema de banda muerta, ¿sí? Podemos tener una situación de un circuito eléctrico donde está instalado que no sea tan eficiente o que esté tan mal calibrado o preparado que cuando entre la resistencia inmediatamente se baje el voltaje y eso genere que la referencia de como si el voltaje hubiera subido en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sería bueno que tuviéramos una forma de que no le haga caso a esos, o sea, tan pronto como conmute o como cambie de estado, espere un tiempito antes de volver a consultar para que estos eventos no afecten. Ahora, eso no quiere decir que lo ideal sea tener circuitos eléctricos malos. No, yo estoy poniendo ese caso como ejemplo, pero lo ideal es tener circuitos eléctricos bien hechos, pero en caso de que ocurrieran eso, entonces, ¿qué hacemos? Entonces le agregamos el tema de que en cada estado garantizar que se quede un mínimo tiempo. Entonces yo podría decirle que también cuente tiempo, o sea, aquí donde está el vínculo abajo le doy clic y aparecen las opciones AND y OR. En la opción AND le digo, entonces, que revise el sensor solo si han pasado, entonces le digo que un tiempo de estado, va a decir que por ejemplo si han pasado eh, medio segundo, o sea, que antes de medio segundo en ese estado, ¿sí? Entonces le dije, dice, si el sensor es menor y el tiempo en el estado de reposo, o sea, el tiempo desenergizado, es mayor que medio segundo, entonces ahí sí active el actuador. Entonces, ¿qué garantizamos con eso? Que los ruidos o cualquier otro tipo de interferencia que vaya a ocurrir con la señal no haga disparar antes de tiempo el actuador. ¿Por qué? Porque eso puede volver inestable un sistema. Entonces, lo mismo puedo hacerlo con la acción de desenergizar la salida. Entonces, también agrego un tiempo, digamos que un segundo en el caso de desenergizar. Entonces, con eso estoy garantizando, ¿sí? Que no solamente el control me cuida el actuador desde el punto de vista de la banda muerta, sino que también me crea un tiempo muerto, ¿sí? O sea, no solamente banda muerta de amplitud, sino una banda muerta temporal para garantizar que el actuador no se esté disparando continuamente. Entonces, esas son las posibilidades que tenemos al hacer un control de temperatura. On-off hecho con máquinas de estados.